Hola, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Inés Villodre y esto es Anomalías Cotidianas de un Gatollas. I got a hand-me-down dog. I keep a second-hand cat. We all live together. Pues, hola, otra vez. Como podéis observar, hace mucho tiempo que no grabo ningún podcast ni nada. Bueno, este podcast he intentado grabarlo anteriormente, pero no sabía muy bien cómo empezar. Entonces, bueno, he decidido volver a grabarlo otra vez y poder, pues, organizar un poco más las ideas, ya que ahora como que tengo un tiempo más largo y no tengo nada que hacer. Entonces puedo permitirme explayarme más sobre cosas que igual de otra forma me hubiesen sido un poco más difíciles. Entonces, bueno, este podcast va a ser un poco condensar algunas ideas que yo he sacado durante estos últimos años a partir de mi interés por los Balcanes. Así que antes de empezar a contaros esto, quería agradeceros que estéis escuchando este podcast porque ya sabéis que hace mucho que no publicaba nada, porque estos meses he estado como muy en otras cosas y no he tenido como tiempo real de sentarme y poder hacerlo como a mí me hubiese gustado, ¿no? Y también pues que me alegra mucho que este tema al final interese a varias personas, ¿no? Como que ya ha llegado a un punto en el que por lo que sea he conseguido, no sé cómo, que haya personas que de repente piensen en los Balcanes y que, o sea, es como que antes no pensaban en ello. Y eso a mí me enorgullece mucho, sobre todo porque pienso que, bueno, ya os lo expondré más adelante durante el podcast, pero pienso que eso significa que estos años de lecturas y estos años de reflexión y de escribir han servido para algo. Así que, bueno, pues muchas gracias a todo el mundo que se ha interesado por este tema a raíz de empezar a hablar de él en redes sociales. Y eso, pues antes de empezar, os recomiendo, como siempre, esta vez nada caliente, o sea, buscaos algo fresco y sentaos en un sitio delante del ventilador. Yo voy a intentar, hoy que hace menos calor que otros días de estas últimas semanas, aprovechar esta oportunidad para pues eso, para poder contar esto, porque si no igual como no tengo otro momento en el que poder contar esto sin estar completamente mojada. Entonces, bueno, vamos a empezar. It's all about my love. My friends say it just looks funny. What's the girl thinking? What's the girl thinking? What's the girl thinking of? Así que, bueno, primero de todo, si alguien se planteaba alguna pregunta de por qué te interesan los Balcanes, no hay una respuesta. Es decir, no hay una respuesta específica acerca de por qué me interesan. Es decir, no hay como un desencadenante concreto en el que yo piense, ay, pues a partir de este momento. Es decir, no hay como un momento clave en mi vida en el que yo decida que esto es lo más importante de mi vida. Es decir, para mí los Balcanes son como los Balcanes como tema, o sea, si fuese como concepto en sí mismo, empiezan a ser importantes en el momento en el que yo les empiezo a dar más importancia de forma inconsciente. Es decir, en su momento cuando empecé a leer sobre los Balcanes no tenía la aspiración de que se convirtiese en un tema como tan importante para mí o tan prioritario en mi forma de ver las cosas, ¿no? Es a partir de llevar como mucho tiempo y darme cuenta de que le dedico como un tiempo y una atención que no dedico a otras cosas, en mi lectura sobre todo, y en mi intentar conocer o en la sensibilidad, que empiezo a darme cuenta de que, claro, esto que para mí era casi como un pasatiempo, ¿me entendéis? Como una ocupación mental,
de repente pues se convierte en algo que realmente durante el tiempo se extiende y llega como a ocupar pues muchos espacios mentales de mi vida, ¿no? Entonces no hay una respuesta concreta sobre por qué me interesan los Balcanes. Si se me ocurre algo concreto, en 2018, que era cuando yo había empezado la carrera, vi una película que se llama Un día perfecto, que es una película de un director español que se llama Fernando León de la Noa, que además hay actores bastante famosos, que es como una especie como de comedia de humor negro sobre el conflicto en Kosovo, ¿no? Y claro, yo cuando la vi me sentí muy extraña, o sea, me sentí como muchas cosas en ese mismo momento porque me di cuenta de que estaban hablando como de un conflicto bastante violento, pero no, o sea, aparte pues de la cosa esta del humor negro y tal, para intentar como... Pero estaban como hablando de algo como muy, muy horrible y al mismo tiempo como muy, de repente muy cercano, ¿no? Esa sensación que tuve en ese momento como que podría haberse quedado ahí, de bueno, pues he leído esta película, no conocía que era Kosovo, ¿no? Pero es como que, como en un tiempo en ese, o sea, como no muy lejano a cuando vi esa película, estaba leyendo una antología como de relatos de Roberto Saviano, que se llama Lo contrario de la muerte, tienen como tres relatos, ¿no? Y en uno de ellos, Roberto Saviano, esto no sé si es como, o sea, no sé si es que está basado en hechos reales o que es más crónica que otra cosa. La cuestión es que uno de esos relatos que escribe Roberto Saviano habla de una tendencia muy general, sobre todo en el sur de Italia, en la que mucha gente joven, se iba a la guerra para poder conseguir dinero como militares para sus familias, ¿no? Y uno de esos ejemplos lo pone hablando sobre un militar que va a los Balcanes y coge un reloj que resulta ser una bomba y muere ahí, ¿no? Y claro, como que esa forma de violencia tan explícita, no porque fuera Roberto Saviano, sino por la forma que había, como me impactó muchísimo. Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de guerras que han sucedido en la década de los años 90 y muchas, o sea, y que han terminado en el 2000. Entonces son procesos de posguerra que siguen presentes en el día de hoy, cada vez como con más distancia, pero que siguen presentes en el día de hoy. Y como que esa dimensión como me impactó mucho, ¿no? De hecho, si habéis... no sé si alguien lo ha escuchado, espero que no. Hice un podcast en 2019, cuando había empezado la carrera, en el que hablo sobre la guerra de Bosnia. Que a ver, yo tengo cariño a ese podcast, pero ahora lo veo con perspectiva y me doy cuenta de lo obsesionada que estaba con ese aspecto de la guerra, de que fuera tan violento, ¿sabéis? Como que era como un aspecto de violencia, como en sentido más abstracto, que me daba, no sé, como que me tenía muy... Como que no podía creer que eso fuera real, ¿me entendéis? Y era como que yo intentaba eh, ver cosas y cuanto más violenta fuera, peor, ¿sabéis? Como una forma casi de entenderlo, ni siquiera era morbo, porque tampoco, quiero decir, cuando ya has visto vídeos y has visto fotos, ¿sabéis? Ya llega un punto en el que es que no puedes ver nada. Pero ni siquiera una cuestión de morbo, sino una cuestión de ser incapaz de comprender como la dimensión que tenía esa violencia y sobre todo entendiendo que, salvo que yo le hablase a gente de la edad de mis padres sobre ese tema, había mucha gente de mi entorno directo que no conocía ese conflicto. Claro, para mí era una sensación muy rara porque era como, tú hablas de ciertos conflictos en Oriente Medio, por ejemplo, y todo el mundo los conoce, aunque no sepa exactamente de qué estás hablando, pero le pones un Irak, un Afganistán, un lo que sea, y saben decirte, ay, Dios mío, ¿sabes? Como te puedes imaginar una serie de cosas, pero como que en ese momento, al principio, con los Balcanes me pasaba que no tenía referencias en mi entorno sobre ese tema. Y todo lo que encontraba eran cosas como... o sea, como que es una cosa conocida, quiero decir, es una cosa súper mediática, fue un conflicto muy mediático. Pero al mismo tiempo no tenía referencias en mi entorno que me permitieran como profundizar en ese tema, ¿no? Entonces, por eso quiero decir que no puedo como ubicar un principio porque durante estos años también a veces he tenido la sensación de que llegaba cierto momento y tenía que volver a empezar y a destruir todo lo que conocía y a volver como a construir otra idea sobre lo que había visto, porque claro,
El problema como... A ver, esto, bueno, no es un problema, es como la cuestión fundamental sobre cualquier conflicto bélico es que al final tú tienes un relato que es el relato hegemónico, que es el que se construye por parte de los que ganan o las personas con más autoridad, o bueno, me refiero a una perspectiva que es la que está por encima de las demás. Y esa es la perspectiva que con el tiempo, si tienen interés en que se mantenga, se va a mantener hasta el final. Entonces tú, cuando intentas entender un conflicto de ese tipo, muchas veces lo primero que vas a hacer, obviamente, es quedarte con esa versión y no pensar hasta qué punto esa versión que te han contado es falsa o no lo es. Y era lo que me pasaba a mí, ¿no? Que tenía esa cosa de que durante cierto tiempo yo no había puesto en entredicho esa versión que había leído porque ni siquiera era capaz de entender la propia versión oficial o, pues, bueno, o hegemónica, como quieras llamarla, ¿no? Entonces, claro, como que para mí ha sido como un mogollón de procesos que se abren y se cierran todo el rato. Y de hecho, como que me pasa que a día de hoy tampoco tengo la sensación de saber mucho del tema. De hecho, me siento como me siento muy ignorante con el tema de los Balcanes. O sea, me siento muy ignorante. Y de hecho, como que tengo la sensación de que es como una percepción más externa a mí que lo que yo sé. O lo que pueda saber, ¿no? Pero... bueno, supongo que es normal. Pero bueno, más allá de eso, lo que quería decir es eso, ¿no? Que al final, cuando te interesa algo, hay como todo un proceso en el que te das cuenta de que muchas creencias que tú tienes realmente tienen que ser comprobadas constantemente. Y entonces ahí es como, esa es mi relación con los Balcanes si tuviese que responder una pregunta sencilla. O sea, una pregunta de por qué, o lo que sea, ¿no? Pues que es una relación que se mantiene en el tiempo. No sé de dónde viene, pero como que soy consciente en este momento que es una relación que va a durar en el tiempo y que espero que siga floreciendo más de lo que ya es, ¿no? Porque algo también que me ha pasado, que creo que es lo más bonito de todo, es que para mí lo que empezó siendo como un interés por el conflicto bélico en sí, que era por lo que yo empecé a leer, como os he comentado, después poco a poco como que se fue rompiendo, ¿sabéis? Y poco a poco como que todo ese interés bélico que tenía al principio, para mí dejó de ser importante. Y entonces empezaron a interesarme otras cosas. Pues la lengua, la cultura, las tradiciones, la gente, los espacios sagrados, los monumentos, yo qué sé, ¿sabéis? Como que para mí es como que lo que empezó siendo algo, no sé, que tiene su punto morboso y de hecho hay gente que va a Bosnia, por ejemplo, solamente a ver los agujeros de bala en las casas, que es algo que yo he hecho en Google Maps, pero sabéis, como que al final, en mi caso es como que ha pasado todo lo contrario. Lo que empezó siendo como una cosa morbosa de la guerra, de repente se ha convertido como en una especie de amor que no puedo explicar, que solamente lo siento y que me ayuda como a... O sea, como que lo que me motiva es a intentar entenderle mejor la zona dentro de mis limitaciones, obviamente, y, y pues intentar entender esa zona. Entonces, bueno, pues esa es mi respuesta larga a la posibilidad de si tuvieses que dar una respuesta corta, ¿sabéis? Porque creo que es imposible dar una respuesta corta. Entonces, explicado este asunto, también quiero entrar en otro punto que me parece bastante fundamental y que es por el motivo también por el que me quiero, porque me mantengo como muy interesada y no me he planteado muchas veces dejarlo, porque si me conocéis sabéis que yo soy una persona como muy dispersa, que enseguida que me intereso por una cosa me puedo dejar de interesar por esa cosa. Tengo como esos momentos, ¿no? Entonces, claro, a mí es una cosa que, por ejemplo, a veces me planteaba, como tenía un temor de haberle dedicado muchísimo tiempo a investigar, a profundizar sobre ciertos aspectos y me acojonaba yo la posibilidad de pensar, Dios mío, le he dedicado muchísimo tiempo a esto y si llega a cierto punto de mi vida en el que me deja de interesar de repente y ya no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Entonces como que de alguna forma, primero pues esa creencia que yo tenía ha desaparecido porque no ha sucedido, pero además también pasa que como que siento que tengo una responsabilidad después de haber dedicado esa lectura, o sea, ese tiempo de lectura,
a, en la medida de lo posible, con ese conocimiento, intentar desmitificar lo máximo posible los Balcanes. Dentro de que al final, pues, no sé, como que lo he compartido mucho en redes, no sé, o sea, como que nadie me ha exigido que lo haga. Pero como que tengo la sensación de que tengo esa responsabilidad, al menos en lo que refiere pues a esto que estoy haciendo, por ejemplo, hoy, este podcast, ¿no? Porque, claro, hay dos estadios posibles. Uno es, me estás contando una cosa sobre un sitio que no conozco, entonces, pues, no tengo ni idea, así que tú lo que me cuentes es lo que voy a creer, que es lo que os contaba antes del relato hegemónico o oficial. Y luego está la segunda opción, que es, tengo una pequeña idea sobre este sitio, tampoco tengo mucha idea sobre este sitio, entonces, salvo que otra persona te pueda decir o contradecir, no vas a salir de ese lugar. Y es una cosa que nos pasa a todos, además, o sea, que no es que sea aquí, ¿sabéis? Nos pasa a todos con todos los territorios del mundo. Y la gracia también precisamente es como esas creencias se pueden romper a partir de confrontar el conocimiento y generar debate, ¿no? Pero en el caso de los Balcanes concretamente, como que me parece incluso más interesante porque después de lo que he leído también me he dado cuenta de que, o sea, mucha gente lo dice y de hecho, pues autores que he leído que son como más, centrándose como más en el aspecto de crónica o de experiencia personal de los Balcanes, hablan mucho sobre esta idea de los mitos. Y claro, si hablan de eso, claro, yo confío que es porque ellos saben también que existen muchos mitos sobre los Balcanes que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Igual que se mantienen muchos mitos sobre, por ejemplo, el País Vasco por parte de gente que vive en España, ¿no? Quiero decir que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero a lo que me refiero es que hay unos prejuicios sobre ciertos territorios que, sobre todo cuando son conflictos de tipo violento o conflictos bélicos, que de alguna forma como que configuran un poco la imagen que todo el mundo tiene de ellos, incluso pues llegan a poder aislar esos territorios y a no darles la opción de poderse explicar y dar otra versión distinta de lo que nosotros creemos sobre eso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante romper mitos sobre los Balcanes. Y en ese sentido, como que me he dado cuenta de que efectivamente existen muchos mitos sobre los Balcanes. Principalmente, sin ir más lejos, la idea de que los Balcanes es un territorio de guerra. Y es un territorio constante de guerra. Claro, al final es fácil pensar que un territorio que está entre diferentes territorios que han sido imperios, o sea que es una zona de paso, es fácil pensar, bueno, pues es un blanco fácil de conflictos, porque al final pues hay muchas interacciones humanas, porque coexisten muchos grupos de personas, pero eso no quiere decir que esta zona específicamente por naturaleza tenga que ser una zona de conflicto per se, ¿no? Y sin embargo hay una creencia sobre eso. Entonces, claro, me sorprende que, por ejemplo, las retóricas que mantienen los medios de comunicación son muy cercanas a esas ideas, ¿no? Lo lógico, que no es lógico nunca, sería pensar que un medio de comunicación que se ha dedicado a hablar sobre un conflicto como este, que eso ha sucedido en muchos medios, pues no sé, le dé cierto... tiene el suficiente conocimiento de campo para decir, vale, puedo contarte sobre esto porque hemos estado allí, hemos cubierto la guerra. Resulta que de repente cuando te hacen crónicas o recordatorios sobre ciertos momentos de la historia de esta región o de estos países, la retórica que se mantiene es la misma que mantienen en los libros de historia o la propaganda norteamericana, ¿sabéis? Como, o sea, me estás diciendo que gente que ha estado de corresponsal en Bosnia sigue manteniendo la misma retórica que mantiene Estados Unidos. Y claro, pues tienes que reír, ¿sabes? Porque ¿qué vas a hacer? Es que no puedes hacer otra cosa. Lo que quiero decir con esto es que, o sea, que al final hay un ejercicio importante que hacer ahí. Y eso es muy importante. Porque por mucho que el tiempo pase, de hecho, cuanto más tiempo pasa, es peor. Al final todos esos mitos se
van escalando unos, o sea, como que se van sedimentando unos por encima de otros. Y al final la creencia que tenemos en una cosa muchas veces no es cierta. Hasta tal punto que nos puede incluso chocar encontrarnos con esa creencia, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, mira, me estoy acordando de una película que os quiero recomendar, que tuve que analizar el año pasado para un trabajo de investigación sobre cine y los Balcanes, que se llama... Espera, os lo voy a decir que está en serbio, en bosnio creo. Se llama Grbavica, la tierra de mis sueños, de la directora bosnia Jasmila Svanik, ¿vale? Pues esta película es un ejemplo muy interesante sobre los mitos en un sentido pues un poco chungo, pero bueno. Básicamente, esta película va sobre una turista norteamericana que ya pues como que tiene un deseo de irse de casa y pues llegar como a un sitio idílico, entonces decide que se va a ir a los Balcanes de viaje. Entonces como que se lleva una guía de turismo y uno de los sitios que recomiendan es Visegrad, que es la ciudad, es un pueblo creo, en el que nació Ivo Andrić, que es el Nobel de Literatura serbio. Entonces, claro, es como una zona muy bonita porque tiene un puente súper grande que es el puente sobre el Drina, el río Drina, que es en el que se basa pues el libro El puente sobre el Drina. Y entonces ella se aloja en el único hotel que hay en el pueblo, que es un hotel, no sé cómo se llama ahora, da igual. Y ella se aloja en el hotel. Entonces tiene la sensación, cuando duerme por la noche, como que está pasando algo extraño, pero no sabe identificar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces como que, claro, ella se va y cuando se va y vuelve a Estados Unidos, de repente encuentra un artículo en el que dice que el hotel en el que ella había estado resulta que había sido como un campo de detención de mujeres bosnias y que habían sido violadas por el ejército serbio. Pero claro, no habían dicho nada de que había un campo ahí, o sea, ni siquiera se había cambiado. O sea, como que se iban manteniendo restos de la guerra, pero no habían dicho en ningún momento que habían pasado ese tipo de cosas ahí y no se había reconstruido el hotel ni nada, porque tenían miedo de perder clientela. Y entonces, claro, como que lo que pasa es que ella, pues a partir de ahí, pues se cabrea muchísimo porque dice, claro, que no lo puede entender, que lo pasa muy mal. Entonces, como que ella vuelve y entonces intenta, pues, hablar con la gente del pueblo para ver si, claro, si pueden explicar lo que pasó, entenderlo mejor. Y claro, lo que sucede es que mucha gente no quiere recordar eso. Entonces, bueno, me gustó mucho esa película. Aparte de porque, bueno, yo creo que intenta darle un valor, aunque sea simbólico, a las víctimas de violaciones por parte del ejército serbio. Pero por otra parte también como que plantea esa ruptura de mitos que existe. Porque ya os digo que igual que existen mitos sobre que los Balcanes es una zona bélica, también existen mitos sobre que los Balcanes es una zona exótica, que es como algo idílico, ¿sabéis? Y entonces, claro, sobre esos mitos, que no dejan de ser exageraciones en ambos sentidos de la realidad, son sobre los que se construye la idea de los Balcanes como un sitio que es ideal en los dos sentidos, ¿no? Y no se puede crear una vida real en un sitio real. Entonces, pues, por eso quiero decir que es tan importante intentar desmitificar a los Balcanes. Luego, otro aspecto que también veo muy importante es las perspectivas desde las que se aborda este mismo asunto, ¿no? Os voy a hablar un poco sobre, en concreto, de la guerra, porque es lo que más, ya os contaba antes, que era como lo que más había abordado, hasta que ya pues he llegado como a otras conclusiones y a otros intereses que no son simplemente la guerra, aunque está presente, pero... Entonces la cosa es, por ejemplo, yo al principio, cuando empecé a leer sobre los Balcanes, como que a mí lo que más me interesaba era en sí cuáles eran, bueno, pues algunas crónicas o... No sé, quería como conocerlo todo desde el punto de vista más violento posible, ¿sabéis? Como yo estaba en ese punto de estar como... no sé, como que de no entender la violencia y de querer pues poderla entender aunque sea a través de cosas gráficas y desagradables. Entonces yo necesitaba como ese tipo de cosas que me permitieran
llegar a entender esa perspectiva. Claro, me sucedió que efectivamente pues no entendí la perspectiva por mucho que yo me empeñase en leer cosas muy desagradables, ¿no? Pero bueno, ese fue el proceso de la perspectiva por el cual llegué a esa conclusión, que es lo que quiero decir. Claro, luego el problema es que a través de una sola perspectiva es posible entender un conflicto, por ejemplo en un sentido militar. Por ejemplo, podrías leer muchos libros sobre estrategia militar y podrías llegar a entenderlo desde esa perspectiva, pero claro, la cuestión aquí es que ningún conflicto tiene solamente una perspectiva militar, sino que operan muchos más factores. Opera el factor humano, opera el factor sociológico, opera el factor cultural. Es decir, que hay una serie de factores muy amplios que están implícitos dentro del propio conflicto, ¿no? Y que son importantes porque sin ellos no se puede entender la totalidad. O sea, incluso aunque obviamente pues yo creo que es muy, muy difícil poder llegar a entender algo de forma completa, nunca. Creo que sin entender que hay diferentes perspectivas de abordar eso, es imposible directamente. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo era que eso, que hay como diferentes perspectivas en la misma cosa, y que en este caso, pues a mí lo que me sucedió fue que al principio, como os contaba, pues yo estaba como más cercana a esa perspectiva más clásica de leer cosas de historia o artículos o cosas así, y después como que a través de ahí hubo otros elementos que me llevaron como a ampliar un poco la perspectiva del asunto. Quizá uno de los que más me cambió la forma de ver las cosas, bueno, fueron sucediendo como al mismo tiempo, entonces no puedo explicar, bueno, primero fue uno, luego fue otro, porque no es real, sino que todas esas dimensiones como que fueron como al mismo tiempo, pero en diferentes tiempos, ¿sabéis? Como yo iba de repente leyendo otras cosas que no tienen relación directa con los Balcanes, pero que de repente eran útiles para el asunto de los Balcanes. Entonces, pues como que de alguna forma como que se iban complementando en el tiempo. Y entonces la cosa es que yo en 2020, justo cuando fue la cuarentena, no recuerdo si fue en la cuarentena o antes de empezar la cuarentena, no estoy segura ahora mismo, me compré un libro en una página de una librería que me encanta, porque justo acaban de sacar un libro en la editorial La Caja Books que lo vi en una reseña y me flipó, porque básicamente este libro, que se llama La destrucción de la memoria, por cierto, que es de un periodista inglés, creo, que se llama Robert Bevan, básicamente planteaba la idea de hacer un ensayo que analizase conflictos bélicos a través de la destrucción de monumentos. Claro, yo cuando leí eso me flipó. Entonces, pues ese fue pues quizá el único libro que leí en la cuarentena, o sea, al que dediqué como un estudio durante ese tiempo, ¿no? Y bueno, básicamente lo que me sorprendió, entre otras muchas cosas, entre la perspectiva del libro, que es increíble, la documentación, la forma en que está escrito, que es como una mezcla entre cosas súper eruditas y cosas súper accesibles, o sea, que es como una mezcla de periodismo y investigación o análisis académico, una cosa como entre medias. De repente fue darme cuenta de que lo empiezo a leer y tiene como secciones enteras dedicadas a hablar sobre los Balcanes. Claro, esto, es decir, el libro me hubiese fascinado igual, aunque hubiese sido sobre otros temas, porque creo que es una perspectiva como muy novedosa y bastante útil para poder entender los conflictos mejor, ¿no? Pero claro, de repente cuando empiezo a leerlo y me doy cuenta que hay como 3 o 4 capítulos sobre los Balcanes, me quedé con una cara de decir, wow. O sea, no sé, como que de repente empecé como a atar cabos y no sé, y a empezar a entender esa posibilidad de que hubiese otras dimensiones de los conflictos, ¿no? En el caso de los Balcanes, aunque bueno, ahora con una diferencia de tiempo ya no estoy del todo de acuerdo con lo que leí, pero básicamente lo que dice Robert Bevan en el caso de los Balcanes, él estableció una relación entre la destrucción de edificios religiosos y la destrucción de etnias o de etnias en esas zonas, ¿no? Claro, yo ahora pues no sé, no sabré qué deciros porque habría que entrar en hasta qué punto en el caso balcánico
tiene tanta relación la etnia con la propia violencia. Me refiero, que puede ser que sea una violencia sistemática, puede que sea una violencia sistemática, pero no tiene por qué ser necesariamente una cuestión religiosa. Pero bueno, estas son como otras cosas que yo pienso en mi intimidad de mi casa, ¿no? Pero sí que me parece interesante cómo él establece esa relación concreta entre edificios religiosos y destrucción meditada. Porque claro, en cada contexto la violencia que se puede aplicar a un monumento es diferente. Por ejemplo, cuando se destruyen los monumentos de Colón hace 2 años por personas afrodescendientes, tiene unas connotaciones diferentes a las que puede tener, ¿no? Es decir, no hay como una forma general de entender la destrucción de monumentos en ciertos contextos. Por ejemplo, cuando se destruyen monumentos que han sido construidos durante la época soviética, tienen unas connotaciones concretas y no siempre se destruyen por el mismo motivo. O sea, hay gente que es fascista y los destruye porque es fascista y está en contra de Lenin o su ideología, vaya, y hay gente que vive en Praga que destruye monumentos, o en Polonia, y destruye monumentos a Lenin, pero no porque sean nazis, sino porque relacionan la ideología marxista con todo aquello que ellos creen que les ha anulado como personas, como ciudadanos y en su historia contemporánea, ¿no? O sea que a eso me quiero referir, que como que hay muchas connotaciones de lo mismo, y eso precisamente creo que es lo que le da tantísima riqueza a intentar desgranar los conflictos. En el caso de los Balcanes encima, una cosa que me pareció encima más interesante, que fue a través de otro ensayo que leí, que me pareció que es uno de mis ensayos favoritos, que se llama El eco de los disparos, de la escritora Edurne Portela. Y lo que ella hace básicamente es un ensayo en el que analiza el conflicto de ETA a través de las cosas que se han escrito sobre eso, en el sentido de novelas, películas, documentales e incluso música también. Y ella como que lo que hace es como coger los diferentes temas que aparecen, o como establecer diferentes capítulos de los temas que aparecen y como analizar un poco pues cómo se vincula eso a la violencia, o hacer una interpretación de lo que ha visto o leído, ¿no? Y como que me pareció muy interesante, más allá de lo propio análisis en sí, mucho eso, que es lo porque, es. también porque se nota que Ella ha leído dice, un mogollón de cosas. de alguna forma, no específica, como lo decía, pero como que decía, como que ella relacionaba mucho la sensación de violencia que podía haber en el País Vasco, con la que podía haber en el IRA, con la que podía existir en los Balcanes. Es decir, hay un punto en el que la violencia, de alguna forma, no solamente se traduce en ataques terroristas o se traduce en violencia concreta sobre edificios. ¿Sabéis? Como que llega un punto en el que es una cuestión de la propia mentalidad de las personas. Entonces, claro, es interesante, o al menos yo lo vi así a través de leer su ensayo, como que es interesante analizar hasta qué punto la violencia está presente en el imaginario colectivo de las personas. Es decir, hasta qué punto tú crees que eso afecta a la sociedad concreta de esa población. Porque al final, o al menos o sea, es como que lo que saqué de conclusión, ¿no? Es lo que permite que tú justifiques ciertas acciones sobre la población. Porque claro, tú cuando cuando tu línea moral se establece sobre ciertas acciones y esas acciones se cumplen, ya no puedes seguir permitiendo eso, entonces tomas medidas. Y entonces pues es interesante pensar en cómo cada conflicto se percibe de una forma diferente. Por ejemplo, a veces leyendo cosas sobre la posguerra en los Balcanes, y por ejemplo leyendo sobre el tema de las fosas comunes, que por ejemplo en los Balcanes sigue habiendo bastantes, me parecía muy interesante leerlos porque me daba cuenta que, aunque no sabía por qué, como que de alguna forma esas sensaciones y esos conflictos como mentales y sociales que había eran muy parecidos a las sensaciones que hoy en día tenemos nosotros en España cuando hablamos de las fosas comunes de la guerra civil. O sea, obviamente los contextos son completamente diferentes, pero el hecho es que las sensaciones y como ese clima de violencia y esas dimensiones sí se pueden entender desde un punto de vista
pues eso, sociológico, ¿sabéis? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que hay un libro muy bueno sobre esto, o sea, no sobre la sociología de la vivencia de los Balcanes, no, que habla sobre el tema de las fosas comunes y los desenterramientos de los Balcanes, que se llama Como si masticaras piedras sobreviviendo al pasado en Bosnia. Y es un periodista polaco. Entonces, básicamente, como lo que hace es, por un lado, te explica pues experiencias bastante horribles de gente que sobrevivió a la guerra de los Balcanes, pero de alguna forma, de alguna forma, directamente, lo que hace es que te relaciona eso con el proceso que tuvieron en Bosnia, recuperando los cadáveres, identificando los cadáveres, y como todo un grupo de antropólogos y, y forenses para poder reconstruir los cuerpos y devolverlos a sus familias. Y como que esa parte me pareció muy interesante porque también, de alguna forma, ya no entramos en una cuestión de la violencia, que es lo que os decía antes, sino que entramos en una dimensión que tiene más que ver con la memoria colectiva, que es otro punto interesante también. Que es decir, ya ni siquiera estamos hablando de analizar un conflicto desde una perspectiva de, bueno, pues es que le torturaron a esta persona y le hicieron esto y esto, sino intentar entender hasta qué punto, a través de la memoria y a través del recuerdo, se pueden crear nuevas narrativas que contradigan un poco la narrativa que todos tenemos de lo que son los Balcanes, bla, 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 bla. Y en ese sentido, por ejemplo, como que es súper valioso encontrar este tipo de proyectos que tienen que ver con la recuperación de cuerpos o recuperación de minas, por ejemplo, que también está pasando mucho, porque nos permiten como también obtener una perspectiva más humana de este tema, de estos conflictos, y es algo que al final también se sale de la dinámica que solemos tener sobre, vale, pues yo qué sé, hubo tal operación militar aquí y esto pasó de esta forma y tal, ¿sabéis? En relación a este tema, a este libro que por cierto os lo recomiendo muchísimo, hay otro ejemplo muy bueno que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver en esta perspectiva que os comento, que es un libro de Leila Guerriero que ya he recomendado como 2 o 3 veces antes. Se llama La otra guerra, una historia del cementerio argentino en las Malvinas, que es de la periodista Leila Guerriero. Y bueno, ella lo que hace básicamente es reconstruir la historia del cementerio de los soldados argentinos en las Malvinas, sospechas, a través de la historia de los antropólogos forenses que se dedican a investigar sobre los cuerpos y a intentar devolvérselos a sus familias. Y me pareció muy interesante porque en el caso de Leila Guerriero lo que hace a partir de esta premisa de la antropología forense es también plantear un poco la reflexión de hasta qué punto queremos recuperar nuestra memoria, ¿no? Entonces como que a través de pues, las entrevistas que hace y de la interpretación de los hechos, tú te das cuenta de que la memoria colectiva es una cosa que en cierto modo es bello, en el sentido de que nos permite pues volver a construir sobre de donde no hay porque existe un vacío, por ejemplo, cuando pierdes a alguien porque desaparece, porque lo asesinan, porque él pisa una mina, ¿sabéis? Como permite reconstruir un pasado, pero luego también te permite, también es interesante pensar como hasta qué punto eso es posible y hasta qué punto es interesante a un nivel como más de la sociedad civil, ¿no? Y entonces como que me gusta mucho este libro también porque es un poco parecido en ese sentido antropológico al que os comentaba los Balcanes, porque plantea esta idea distinta de reconstruir un pasado bélico, ¿no? Entonces por eso os comentaba lo de las perspectivas. Yo creo que es muy interesante poder como coger los conflictos desde otras perspectivas, porque también ayudan mucho a deconstruir mitos. Al menos en mi caso con los Balcanes me ha sucedido eso también, que a través de conocer el conflicto desde otras formas de ver las cosas, también me ha permitido como romper con muchos mitos que yo tenía sobre cómo eran las cosas y poder intentar, siendo consciente de que nunca voy a poder llegar a ese conocimiento, analizar las cosas con mucha más profundidad o con más reflexión que igual la que hubiese tenido simplemente diciendo, bueno, pues esto es así, esto ha pasado de tal forma y ya está, ¿sabéis?
Obviamente pues son cosas que también tú puedes hacer cuando ha pasado un tiempo y tienes como un margen de tiempo para poder poner en común todas estas ideas, y que obviamente pues en el proceso mismo no se puede analizar esa idea, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo no podemos analizar el conflicto de Ucrania con una perspectiva que tendríamos dentro de 2 o 3 años, o 4 o 5 o 10, ¿sabéis? Como que no es fácil con los tiempos que tenemos poder analizar las cosas siempre de la misma manera. Pero sí que en este caso, cuando son casos que ya han sucedido hace mucho tiempo, es interesante plantearse una ruptura, o sea, romper con esas ideas que podríamos tener cerradas sobre una cosa y plantearse la idea de, vale, son cosas que, o sea, son ideas que podrían cambiar en el tiempo y que pueden incluso romper la concepción que yo tengo ahora sobre este mismo asunto, ¿sabéis? Por ejemplo, hay otro libro que también me gustó mucho, que leí hace un par de años creo, que me gustó mucho no porque el libro sea como una gran cosa, es decir, que no sea, o sea, no es un libro que me parezca muy ambicioso, pero creo que es un libro que creo que son como 100 o 200 páginas, creo que condensa muy bien algunas ideas que no he encontrado en ningún otro libro sobre los Balcanes y que de nuevo responden a lo que no dejo de decir todo el rato, que es esta idea de acercarse desde otras perspectivas y plantear, romper un poco con estos estereotipos que tenemos. Vale, este libro se llama Bosnia en el limbo y es del el escritor Borja de las Heras, que creo que es un diplomático. Bueno, y básicamente pues esta es una especie como de crónica personal en los Balcanes de este diplomático. Y algo que me pareció muy interesante de esta experiencia personal es el hecho de que él, yo creo que casi sin pretenderlo, o bueno, si lo pretendió, pues me chapó por él, ¿sabéis? Pero si no lo pretendía, eh, lo que hace también es hablar a través, o sea, habla además de los temas que suelen comprender la guerra, ¿no? Que son pues el tipo de violencia que hay, creo que también habla sobre los refugiados, pero uno que me encantó fue cuando él habla sobre el presente, porque un problema que veo a muchos conflictos, que es como que se hace casi yo creo que de forma, no sé, como o sea, de forma no intencionada, pero que no deja de ser dañino por ello, ¿no? Es el hecho de que cuando tú generas una narrativa o una historia sobre una guerra en concreto, muchas veces te olvidas de explicar que en el presente ese país puede cambiar para mejor. Es decir, que cuando las cámaras se van, hay un proceso histórico en el que hay otros actores interesados que no son los medios de comunicación y que también tienen una idea de progreso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Balcanes, claro, al final esto es así, o sea, tú generas un relato sobre que los Balcanes es un sitio en el que han pasado cosas horrorosas, en el que ha muerto muchísima gente, en el que, ¿sabéis? O sea, como que se generan todo este tipo de lugares comunes de, es que ha muerto mucha gente, todo el mundo está fatal, la gente se ha tenido que pirar, ¿sabéis? Pues todo está mal, la guerra ha sido horrible, Dios mío, ¿sabéis? Todo este relato. Y al final, claro, es una guerra que, vale, pues que es reciente, pero que al mismo tiempo ha pasado como un tiempo en el que, pues obviamente, siguen teniendo muchísimos problemas derivados por la gestión política de la guerra y por muchos problemas internos y porque fue una guerra civil. Es decir, hay muchos problemas presentes a día de hoy en la política y en la sociedad de los países balcánicos, pero eso no quiere decir que ellos no tengan sus propios intentos de intentar mejorar como sociedad. Y yo creo que eso es muy importante porque al final lo que permite es que tengamos una concepción más, ¿cómo se dice esto? Más heterogénea o más completa sobre ciertos países. Por ejemplo, con Bosnia pasa un poco eso. Bosnia es un país que, claro, cuando acaba la guerra, que se hacen los acuerdos de Dayton, se establecen como una serie de cuotas y una serie de decisiones políticas sobre la gestión territorial de las zonas del país y ya está. O sea, vale, pues obviamente pues es un acuerdo que está obsoleto y que es una cosa que todo el mundo sabe que se debe reformular, que debe haber una serie de tal. Pero claro, por ejemplo, no se habla sobre la primavera bosnia, no se habla sobre los intentos que hay en la primavera bosnia para intentar mejorar la sociedad por parte de la población. Tampoco se habla tanto sobre el primer desfile del orgullo que hubo en Belgrado.
Es decir, que existen esos movimientos sociales, pero que claro, como nosotros tenemos una perspectiva de Europa del Este muy contaminada por los mitos y muy contaminada por los prejuicios, muchas veces no se nos ocurre pensar que esas posibilidades de movimientos sociales existan y que sean importantes para la sociedad, para entenderla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que partiendo de esos hechos también es importante em, cuando analizamos un conflicto, por ejemplo, para mí el de los Balcanes, ese tipo de detalles han sido muy importantes porque me han permitido también lo que os digo, pues entender los países balcánicos como una multiplicidad, como incluso yo sí que soy consciente de que generalizo cuando hablo de los Balcanes y que obviamente pues cada país es independiente y aparte tiene sus problemáticas y sus cuestiones diferenciadas por mucho que no dejen de tener problemáticas comunes, ¿no? Pero, bueno, luego por acotar un poco. Pero, pero sí, o sea, lo que quiero decir es que es muy importante siempre intentar romper esas ideas preconcebidas que tenemos sobre las cosas. De hecho, os quiero recomendar también a otro director de cine que se llama, voy a intentar pronunciarlo, es un director serbio, que se llama Sran Dragojevic, no sé cómo se pronuncia bien, os lo voy a dejar abajo puesto, que tiene dos películas que también analicé el año pasado en el trabajo de investigación, que tienen cierta relación con la guerra. Una de ellas se llama The Parade o Parade, que habla sobre el primer desfile del orgullo que hubo en Belgrado y bueno, pues también como que te habla un poco de una forma medio cómica, medio humor negro sobre pues los diferentes grupos que lucharon en la guerra de Yugoslavia. Y es interesante, o sea, dentro de que es una película que habla de cosas bastante duras, como que es muy interesante cómo rompe un poco con esas ideas que, os lo que os decía, las ideas que tenemos sobre los países de Europa del Este, sobre todo cuando hablamos de países que han sido afectados por la guerra, por ejemplo. Y luego tiene otra película que me encanta, que es una película que además como que es muy famosa, que se llama Los pueblos bonitos arden mejor, o Pretty Village, Pretty Flame, que es este mismo director. Y que, bueno, cuenta la historia de un chico bosnio y otro chico serbio que son como amigos de la infancia, ¿no? Y básicamente, pues claro, como que ellos siempre dicen que no se van a separar, que son amigos para hasta la muerte. Y entonces justo te habla sobre cómo a partir de la guerra sus destinos se separan y al final acaban siendo pues enemigos mortales, ¿no? Y es muy interesante porque precisamente como que rompe un poco esa dinámica de que pensamos siempre de que hay dos facciones en la guerra que se enfrentan y ya está, ¿sabes? Como nos quedamos como en la capa militar en la que hay dos grupos que se enfrentan, unos son buenos, otros malos. Y no tiene, o sea, que sí, pero que no también, ¿sabes? Como que tiene más complejidad y que muchas veces cuando hablamos de este tipo de conflictos hablamos de cómo percibe eso una persona en su sentido más humano y cómo le afecta eso. Es decir, hasta qué punto la violencia eh, nos sirve como seres humanos. No quiere decir que esa película sea una película antibélica, pero sí que plantea como hasta qué punto estamos dispuestos a llegar por ciertas ideas y hasta qué punto nos llega a poder contradecir a personas a las que hemos conocido toda nuestra vida y con las que tenemos relaciones humanas, ¿no? De amistad, de amor o lo que sea. Entonces, creo que es una película que si os interesa, o sea, como que si no queréis meteros en salsa con los Balcanes y os interesa como ver una película bélica, para mí eso es como una peli muy buena. Además, como que, no sé, de verdad que dentro de que es una película que es de guerra, como que te plantea un mogollón de reflexiones morales acerca de este tema. Y no sé, como que a mí es una película que me sorprendió un mogollón cuando la vi. No sé. Así que sí, estas han sido un poco pues las ideas fundamentales que yo he sacado estos años de leer sobre este tema. Para ir cerrando, o para concluir, si queréis, quiero también, después de haber estado explicando un poco estos temas, hablar también que para mí los Balcanes son muy importantes. O sea, no para mí en plan a nivel personal mío de mi vida, o sea, que eso también, pero no es una cuestión personal lo que me une tampoco a ellos realmente. Es decir,
Si fuese algo personal, quizá me quedaría en la apreciación de la belleza de las cosas o no sé. Pero para mí es como que trasciende mucho más que eso y creo que es muy importante que incluso a la hora de analizar ciertas cosas, o sea, ciertos conflictos políticos, se entienda la relevancia que tienen los Balcanes. Es decir, hablamos de un territorio que está entre Europa Central y Rusia. O sea, hablamos de una zona de paso que es muy importante, que ha sido muy importante en todos los conflictos mundiales y de hecho es una cosa que tengo pendiente como para estos años también. Poder como relacionar los Balcanes con la historia de finales del siglo XIX. Pero que es muy importante para poder entender el panorama político o geopolítico o geoestratégico de Europa, ¿no? Y que es muy importante también porque, de alguna forma, si no entendemos eso, no podemos entender otras muchas cuestiones. Me acuerdo que me hizo mucha gracia cuando salió Djokovic, que es un tenista serbio, cuando salió en lo del Open, pues que de repente hay manifestaciones masivas en Belgrado para defender a Djokovic. Pues son ese tipo de situaciones cotidianas que, claro, si nosotros no conocemos esos países, no podemos ubicar a qué lugares se refieren. Pero una vez que somos capaces de ubicar esos países en el mapa, nuestra perspectiva de las cosas es mucho más amplia, porque nos damos cuenta hasta qué punto nos pueden influenciar ese tipo de acciones. Yo entiendo que a veces, cuando hablamos de cualquier conflicto, es muy difícil poder entender visualmente o poder imaginarse a qué nos referimos. Lo entiendo, es normal, porque no tenemos por qué conocerlo o no podemos, igual nuestra capacidad de imaginación se escapa a eso y no tenemos la capacidad. Pero es importante que hagamos ese esfuerzo, porque al final ese esfuerzo lo que nos permite de alguna forma es que cuando nos hablen de algo, de nuestro entorno cercano, seamos capaces de entender por qué eso es importante. Y es muy difícil entender la importancia de algo si no entendemos la importancia de los lugares. Es como si ahora me estuvieses contando la Odisea y no supiésemos a qué guerra ha ido Ulises. Lo siento, es que si no sabemos qué es la guerra de Troya, ni sabemos cuánto duró la guerra de Troya, no podemos entender por qué está tan traumatizado Ulises y por qué le cuesta tanto todo. Puede que no seas un experto en la guerra de Troya, puede que no te fascine la guerra de Troya, pero es importante que hagas el esfuerzo de entender la guerra de Troya, porque si no, no vas a entender ni la guerra de Troya, ni vas a entender las referencias posteriores de la guerra de Troya en el mundo, ¿me entendéis? A ver, es como un ejemplo un poco exagerado, pero no sé si se entiende por dónde quiero ir con esto. Al final, hay que entender el mundo en el que vivimos. Yo creo que eso es un punto número 1 en el periodismo. O sea, a la hora de cuando tienes una imagen idealizada sobre el periodismo, es el punto número 1. Y yo creo que es algo que, más allá de que seáis o no periodistas, que eso da lo mismo, sí que al menos es importante que lo tengáis presente en vuestras vidas. Que es muy importante entender el mundo en el que os movéis. Porque al final eso os permite ser más críticos con el mundo en el que vivís. Y si existe alguna injusticia, tener la capacidad de reconocerla y poder intentar cambiar eso. Así que sí, esa ha sido mi conclusión sobre esto que he contado de los Balcanes. Sí que no ha sido como un podcast como muy de explicaciones al uso, pero bueno, creo que al menos he tratado de solucionar algunas dudas que puede plantear de relación con los Balcanes y creo que al menos os he dejado como algunas pildoritas culturales para que podáis como abarcar, conocer más esta región que me encanta y que espero viajar en alguna vez, o sea, en alguna ocasión, porque no sé, como que me hace ilusión poder
no sé. No sé, a veces como que lo imagino, ¿sabes? Entonces como que es algo que me ilusiona y sea como un pequeño sueño. Pero más allá de eso, creo que, como os decía antes, es importante conocer las cosas. Así que espero que después de haber escuchado este podcast tengáis como una curiosidad, aunque sea de buscar dónde están ubicados los países. ¿Dónde está Serbia? ¿Dónde está Montenegro? ¿Dónde está Macedonia del Norte? ¿Sabéis? Al menos para que tengáis la concepción de decir, mira, pues están aquí, qué cosas. Y no sé, es como... A mí me pasó que a partir de conocer un poco esa historia también me ha permitido como ver el mapa mundial desde otra perspectiva, ¿sabéis? Como que ya no es... No sé, como que de repente veo otros países que se conectan, veo el Cáucaso y ya es como que empiezo a ver otras cosas y... Ahora, por ejemplo, pues cuando se pusieron a hablar sobre la guerra de Ucrania, los chechenos habían apoyado a Putin, de repente dije, joder, si es verdad, Chechenia está justamente encima de Georgia y Chechenia fue la zona que antes era independiente, que Rusia ocupó. ¿Sabéis? Como que empecé a conectar cosas y dije, pues mira, puede ser que los chechenos hayan apoyado a Rusia porque tienen esta relación anterior. No quiero decir que, o sea, eso no va a cambiar la realidad, eso es obvio. Pero ya no tienes la sensación de estar viendo el mundo a tu alrededor y sentirte completamente estúpido. O sea, sientes que puedes analizar las cosas y aunque no puedas cambiarlas muchas veces, al menos puedes no sentirte perdido en el mundo. Y yo creo que eso, o sea, esa sensación de control que tienes simplemente sobre la información que recibes, es una sensación muy poderosa. Sobre que además los políticos, capitalismo también, como que tiene esa intencionalidad de que no sepamos nada. Entonces, pues siempre es mejor saber cosas, aunque parezcan inútiles, porque luego esto en algún momento de nuestra vida nos va a dar, o sea, nos va a servir para algo. O al menos es como yo intento pensar las cosas, ¿sabes? Así que eso, que me enrollo como una persiana. Pero bueno, que si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por interesaros por los Balcanes. Podría estar como 1000 años hablando sobre esto, pero a veces como que digo, Dios, tienes que parar. Dedícate a otra cosa, por Dios. Pero sí, no sé, como que me hace ilusión poder hablar sobre los Balcanes y poderle dedicar como un espacio en mis redes y un espacio de preocupación social hacia estos temas que son importantes. Y bueno, me hubiese gustado hablar de más cosas sobre periodismo, que es un tema que me hubiese gustado meter, pero no creo que sea producente después de todo lo que he contado, o sea, meterme más en eso. Así que lo que voy a hacer es dejaros en la descripción del vídeo o dejarlo como, o sea, para que lo podáis tener, una lista de libros que he mencionado y alguna recomendación más que se me ha dejado en el tintero, por si queréis seguir leyendo o no sé, no sabéis qué leer, pues yo creo que todos los libros que os he mencionado son libros que están bien, porque sin ser cosas eruditas, como que os pueden dar algunas ideas para que si os apetece si os apetece buscar más, pues ya podáis profundizar más, pero que no os abrume, ¿sabéis? Porque no sé, como que es una sensación que, bueno, en mi caso pues ya está, la tuve y ya está, pero no creo que sea bueno para nadie encontrarte con que te interesa algo y estás abrumado porque no sabes por dónde empezar. Así que eso, pues os voy a dejar esos los libros abajo y si se me ocurre alguna cosa más para que podáis ver o consultar, que se me ocurren, os los dejo, ¿vale? Así que nada, espero que estés muy bien. Ahora que estoy aquí otra vez y que tengo más tiempo, pues voy a volver a recuperar los capítulos como se estaban haciendo antes de tener mucho lío. Es decir, que dentro de 2 semanas volveréis a tener otro capítulo de los podcasts. Probablemente, si esto va bien y cruzo los dedos por ello, también estaréis escuchando esto en Spotify, lo cual sería bastante poderoso, la verdad. Y eso, que si tenéis alguna duda, alguna sugerencia de algún capítulo que queréis que haga, o no sé, pues sabéis que me lo podéis poner en redes sociales, que mi Instagram es @ungatoyas, separado por puntos.
Y que eso, que muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, que os mando un besazo, que espero que llevéis bien el calor. Y nada, que nos vemos en un par de semanas para hablar de otros temas, otras cosas. Así que nada, un besito. Avianto.